Shalom, bendiciones para todos. En esta oportunidad vamos a estar estudiando la parashá Terumá o la porción de la Torá que se llama Terumá y está relacionada con el dar, con la donación, con la ofrenda, con todo aquello que presentamos delante del Eterno. Esta porción de la Torá aparece en Éxodo 25, verso 1. Éxodo 25, verso 1, hasta el capítulo 27, verso 19. Allí vemos el propósito de la partición del pueblo de Israel en la construcción del tabernáculo. Se va a construir y a cada uno le van delegando labores en cuanto a la construcción. Dice Éxodo 25, verso 1 en adelante. El Eterno habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y que tomen una porción separada para mí. De todo hombre cuyo corazón lo motive, tomarán mi porción separada. Es como aparece allí. Cuando el pueblo de Israel llevó sus ofrendas para el tabernáculo, se enseña que ellos se convirtieron en socios de la creación de este lugar que representa la presencia del Eterno. Por eso dijeron nuestros sabios, y así aparece en Shabbat 119b, que todo el que dice y se concluyó la creación de los cielos y la tierra, se convierte en socio del Eterno en el acto de la creación. Y también está escrito en Nedarim 32a, que todo el que se dedica al estudio de la Torá, el que se dedica al estudio de la Torá, mantiene al mundo para que éste no se destruya, como está escrito en Jeremías 33. ¿Acaso no creé el día y la noche y no coloqué las leyes del cielo y de la tierra? Pero el beneficio fundamental de haber sido socios del Eterno en la construcción del tabernáculo y en cierta medida en la creación del mundo, es que si elevamos nuestros actos, nos elevamos a nosotros mismos, y si corrompemos nuestros actos, nos dañamos a nosotros mismos y todo el mundo se corrompe a causa de nuestros malos actos, como está escrito. Habla de considera la obra del Eterno, porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? Vemos allí algo importante porque dice que nosotros elevamos nuestros actos, nosotros también estaríamos elevando o ayudando a que otros se eleven. Pero si nosotros corrompemos nuestros actos, nos dañamos a nosotros mismos y otros también se corrompen. Quiere decir que en la medida en que nosotros estudiamos la Torá, la ponemos en práctica y nuestros actos van acorde a la Torá, podemos ayudar a que nuestro hogar, las personas que conforman ese núcleo, la esposa, los hijos, puedan también adquirir a través de los méritos de aquello que se ha obedecido, que ellos puedan recibir el bienestar o el beneficio de la elevación de estos actos. Por lo tanto, ellos saldrían beneficiados con lo que nosotros estamos haciendo. Dicen los sabios en Coelet Rabá 7:13 que cuando el Eterno creó a Adán Rishon, que es el primer Adán, le mostró todos los árboles del jardín del Edén y le dijo: mira qué agradable y bellos son mis actos, y todo lo que creé lo hice para ti. Ten cuidado de no corromper ni destruir mi mundo. Entonces, todo acto que se hace para bien o para lo contrario, tiene la fuerza de cambiar al mundo para bien o de corromperlo. O sea que en la medida en que nosotros podemos trabajar obedeciendo a la Torá y con buenos actos, podemos ayudar a la rectificación del mundo, lo que se conoce como el Tikkun Olam. Pero si nosotros actuamos de forma contraria, nosotros corrompemos y también podemos dañar el mismo mundo. Esto nos indica que nosotros podemos
trabajar en función de la construcción de un mundo mejor a través de los actos que nosotros realizamos que van en concordancia con la Torá que el Eterno establece. Obedeciendo la Torá y actuando conforme a ella, estaríamos en coherencia con lo que es el principio fundamental de la creación. Por eso, todo lo que hacemos para bien o para algo que sea contrario, podemos ayudar o perjudicar. Vemos que Adán entendió el mensaje y supo que un socio jamás va a dañar su propio negocio. Si nosotros nos hacemos socios del Eterno, ¿cómo vamos a actuar en contra de aquellos con los cuales tenemos sociedad? Al contrario, más bien debemos esforzarnos para dar más allá de nuestras posibilidades para que la sociedad funcione y crezca. Y de nuestras fuerzas aportar más a la sociedad para que tenga éxito y de esta manera más bien obtener grandes ganancias o beneficios de esa sociedad. También podemos preguntarnos cómo es posible que el Eterno, que es como un fuego ardiente al cual es imposible apegarse y por lo tanto uno solo puede apegarse a sus cualidades, pueda llegar a habitar dentro de la persona como está escrito en Éxodo 25:8, y habitaré entre ellos, es decir, dentro de cada persona del pueblo de Israel, y así también se atestigua en Nefesh Ahaim 1:4. Mire que Yehoshua dice, Padre, para que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, ¿cómo poder apegarnos al Eterno siendo espiritual y nosotros de carne y hueso? Entonces, la Torah en esta parasha nos da la respuesta. Nosotros, en condiciones naturales, es imposible apegarnos a Él. La única forma de apegarnos es a través de sus cualidades, de los midot. Por eso es que es importantísimo el trabajo de nuestro mundo interior o el tratar con las midot, porque es lo que nos conecta con el Eterno, nos acerca y nos hace uno con Él, que es el principio de Debekut. Esto nos muestra que en la medida en que nosotros podemos ir mejorando esa relación en la cual nosotros cada cualidad la vamos trabajando, la vamos nivelando, la vamos corrigiendo, eso hace que el tikkun nefesh o la rectificación del alma se dé. Eso va a crear un nivel de conciencia mayor en nosotros y va a generar un despertar espiritual. Ahora, la pregunta que se formula es, ¿quién es el hombre en quien el Eterno habitará? ¿Quién es el hombre en quien el Eterno va a habitar? Entonces dicen, solamente es carne y hueso, y que si lo colocamos cerca del fuego, su cuerpo enseguida se enciende. Y previo a eso, leíamos que el Eterno es fuego ardiente. Entonces, ¿cómo es posible que el Eterno, cuya honra llena toda la tierra, pueda como que contraerse tanto para que su honra pueda residir dentro de una persona tan simple y con tantas limitaciones? Es como comprimir, como cuando nosotros tenemos muchos archivos y los comprimimos. Imagínense el Eterno que tenga que comprimirse para residir dentro de una persona. Entonces se enseña que debemos saber que en el momento en el cual el Eterno creó a Adán, Él juntó polvo de todos los puntos de la tierra, como aparece en el Tratado Sanedrín 38a, y lo creó con sus propias manos. Cada miembro que creó equivale a una misbah positiva, que son las misbot que nosotros debemos hacer, todo aquello que nos demanda una acción, y cada tendón equivale a una misbah negativa, que son los mandamientos que nos prohíben hacer algo. De esta manera, la persona está conformada por 248 miembros que equivalen a 248 mandamientos positivos, como aparece en Makot 23b, y 365 tendones equivalentes a las 365 mandamientos que son negativos, 365 mandamientos negativos. Es interesante porque 365 también equivale a los días del año
de acuerdo al sistema solar. Entonces, de alguna forma, es como si todos los días debiéramos nosotros cuidarnos de violentar algo que el Eterno prohíba. O sea, todos los días debemos de despertarnos conscientes de eso. Entonces, al culminar el Eterno, cuando termina con esta creación, el Eterno le insufló ese aliento de vida para que se transformara en Nefesh Hay, o lo que es igual a un alma viviente, que procede de los mundos más elevados. El ser humano, por tener componentes del Eterno, viene de una dimensión superior. Vemos de esta manera que, de acuerdo a la raíz misma de su creación, el hombre es como, lo comparan como si fuera un libro de la Torá, que está preparado, dispuesto para que la presencia divina resida en él de acuerdo con lo escrito, que ya leímos, que dice, bueno, yo voy a residir en ellos. Cuando la persona se fortalece en el cumplimiento de los mandamientos, cuando es cuidadosa, cuando estudia buscando mejorar su vida, mejorar su relación con el Eterno, cuando es cuidadoso de no transgredir o no pecar de aquello que el Eterno ha establecido en su Torá, tiene el mérito de convertir a su cuerpo como una especie de vasija o de carroza para que la presencia divina habite. De esta manera el ser humano se purifica y santifica para crear condiciones donde la presencia divina pueda manifestarse en la persona. O sea, eso crea que el ser humano pueda estar en condiciones espirituales que lo elevan en una dimensión donde pueda ser sensible, percibir la voz del Eterno como nunca antes. Por lo tanto, no implica ningún desprecio para el Eterno residir en una persona, e incluso la presencia divina se alegra de encontrarse en un cuerpo que se ha elevado y que está repleto de Torá, la cual está conformada por los nombres divinos, como aparece en el Zohar. Entonces, ¿qué es lo que hace el Eterno? Como esta persona se está elevando, como esta persona a través de esa labor de rectificación en sus cualidades, se está elevando, entonces que él pueda a través de su presencia, a través del Ruach HaKodesh, pueda conectarse con el hombre, es una gran bendición para el hombre, porque lo estaría como que complementando, lo estaría mejorando, dándole un mayor sentido en cuanto a la creación, de acuerdo al plan original por el cual el Eterno creó al hombre. Esto nos muestra que el ser humano, si se esfuerza, si lucha, si tiene esa convicción de mejorar, de crecer, de elevarse, de establecer como meta, yo quiero que mi vida se transforme en una vasija donde el Eterno pueda colocar esa parte de Él, esa presencia de Él en mí, y que eso pueda generar una conexión tan profunda que me acerque a Él hasta llegar a ser uno con Él. De todo esto se entiende que el Eterno siempre ha deseado que seamos sus socios, y de allí con el planteamiento al momento de la construcción del tabernáculo, que simboliza el mundo de una manera en lo cual lo espiritual se puede palpar en lo terrenal, porque fue creado con los nombres del Eterno que conforman la Sagrada Torá. Por eso cuando hablamos del tabernáculo siempre se dice, bueno, tú lo vas a hacer como tú lo estás viendo. Quiere decir que el tabernáculo obedece a un modelo que en el ámbito espiritual el Eterno le está revelando y que se ha de manifestar en este plano. Quiere decir que la persona debe esforzarse en el cumplimiento de la Torá con toda su fuerza y convertir a su cuerpo, que ya hemos estudiado en cuanto a esto, en un lugar adecuado para que resida la presencia divina. Quiere decir que la Torá nos está enseñando, en la medida en que nosotros trabajamos las cualidades, estamos
convirtiendo nuestro cuerpo en una mejor vasija para que pueda reposar en él la presencia divina como nunca antes. ¿Qué traerá esto como resultado? Que la conexión con el Padre será mucho mayor, el nivel espiritual será más elevado, hasta que lleguemos a una dimensión en la cual podamos ser uno con el Eterno. Por ende, la persona debe ser muy cuidadosa para no dejarse llevar por el Yetzer Hará o la mala inclinación y que de allí atente contra los principios del Eterno. Que Hashem pueda guardarnos y no permita que nosotros violentemos su fundamento para no provocar que esa construcción, que ese trabajo se vea interrumpido y afecte la cercanía con el Eterno que hemos venido construyendo a diario. ¿Por qué lo enseñan de esta forma? Porque cuando nosotros obedecemos la Torah y cumplimos con una misbah, esa misbah trae a otra misbah. O sea, cuando yo cumplo con un mandamiento, en el camino me voy a encontrar otro, y me voy a encontrar otro, y otro, y otro, y se van encadenando para nosotros mantenernos en un trabajo continuo que nos permita acercarnos al Padre. Pero así como un mandamiento, una misbah trae a otro y se van encadenando, un pecado también trae a otro, y a otro, y a otro, y nos va alejando. De allí que sabemos que a partir de las palabras de nuestros sabios, como aparecen en Sanedrín 37a y en Abot de Rabí Natán en 31.3, que nos enseñan que cada persona es como un mundo en sí mismo. Y a través del hecho de ser socio en la construcción del tabernáculo, mediante lo que aportó de lo que posee, la persona expresa que no tiene ningún deseo por lo material, sino que todo deseo es espiritual y por eso quiere ser socio del Eterno para que la presencia divina se manifieste en su vida. Y la prueba está en que santifica sus bienes para el tabernáculo. Por eso lo entrega, convirtiéndolos de esta manera en algo espiritual al servicio de la santidad y para que pueda recibir allí la presencia divina. Allí va a residir esta presencia. Así como la persona es socia en la construcción del tabernáculo, así también debe dedicar aquello que el Eterno le proporciona para ayudar a mantener las escuelas de estudio. Todo aquello donde se instruye, donde se enseña, donde se transmite la Torah. Y de esta manera el Eterno podrá residir cada vez más dentro de nosotros, porque estamos colaborando para elevar, para hacer crecer el ambiente en la medida en que nosotros vamos creciendo, porque creamos condiciones favorables a través de aquello que damos para poder seguir aprendiendo, seguir estudiando y seguir acercándonos en este proceso de crecimiento. Lo normal es que cuando la persona da o entrega de aquello que posee, enseguida siente como si le faltara algo en el bolsillo. A pesar de que no es así, tal como está escrito en Ta'anit 9a. Separarás el diezmo para bendecirte. A pesar de esto, en una sociedad, cuando la persona necesita invertir, no siente que eso es una pérdida, por eso lo ve como una inversión. Jamás lo define como un gasto, porque sabe que esa inversión en el futuro le va a rendir ganancia. De esta manera el Eterno quiso transmitirle a todo su pueblo que a través de lo que ellos estaban dando para el tabernáculo se están convirtiendo en socios de la creación de este mundo y están haciendo que la Torah se divulga y por lo tanto lo que están es invirtiendo en el reino. Ellos están invirtiendo en lo santo, de manera que la recompensa que van a recibir sería enorme y muy valiosa por la sociedad que están construyendo. Imagínense, ser socios del Eterno. Ser socios del Eterno. ¿Qué beneficios pudiera aportar esa sociedad?
Es evidente que en la actualidad nosotros no tenemos el tabernáculo y la persona cumple con su parte de esa sociedad al mantener siempre esa donación, esa ofrenda, ese diezmo para que se difunda la Torá, para que la Torá se enseñe, para que podamos seguir aprendiendo, seguir trabajando, seguimos esforzando, rectificando. Por lo tanto, la persona debe experimentar, debe sentir un gozo inmenso porque él sigue esa sociedad, sigue aportando para esta gran causa, tal como si estuviera invirtiendo en un negocio particular, pero mucho mejor, porque la recompensa que va a recibir no tiene medida, es incalculable. La Torá nos enseña algo acá, y es que dice, tomen una porción separada para mí. Dice, para mí, implica de aquello que es mío, como aparece en la Torá. Porque todo lo que el pueblo de Israel llevó era del Eterno. Todo lo que nosotros tenemos viene de su mano abierta, santa y generosa. Como dice la misma Taná, ¿qué puedo yo darte si todo viene de tu mano? Por lo tanto, no debían sentir una pérdida al entregarlo. Tal como el siervo del rey no siente una falta al darle al rey aquello que le pertenece al rey mismo. Imagínense que el rey le dice a un súbdito, tráeme esto. Él simplemente obedece. A la final, eso es del rey. Por eso es que la palabra terumá, que está relacionada con dar, viene de la palabra itromemut. Y es interesante porque itromemut está relacionado con elevación. Esto implica que cuando la persona logra dominar su inclinación al mal y elevar aquello que da al Eterno, a pesar de la inclinación natural que tiene la persona por cuidar su dinero, sus posesiones, la persona llega a una gran elevación por el servicio al Eterno, porque lo que está dando lo ve como una inversión que se va a transformar en crecimiento y en desarrollo espiritual, y de esa manera crear condiciones para que también su hogar pueda salir beneficiado con lo que él está invirtiendo. Y eso es sencillo. Si usted se hace socio con otra persona y tienen una empresa, cuando repartan las ganancias, lo que usted le dan como ganancia no es solamente para usted. Su esposa se ve beneficiado, sus hijos se ven beneficiados. ¿Por qué? Porque a través de usted ellos reciben algo de lo que usted invirtió. Lo que nosotros invertimos en lo espiritual, y de allí lo que quiere destacar el Eterno con esta palabra terumá, que es lo que nosotros damos y que viene de itromemut, que traduce como elevación, es que en la medida en que yo voy dando con el objetivo de aprender más la Torá, de crecer más, de rectificar, de conocer más la voluntad de el Eterno a través de la Torá, a través de todo lo que estoy adquiriendo en cuanto a lo espiritual, eso me va a ayudar a elevarme más. Pero en la medida en que yo me voy elevando, ¿cuánto yo no puedo actuar en favor de mi familia? ¿Cuánto yo no puedo interceder, actuar, trabajar? O como lo dijimos al principio, a través de nuestras acciones, vamos construyendo un mundo mejor. ¿Y qué es lo que vamos a construir de primero? Un hogar mejor, una casa mejor, una mejor familia. Por eso podemos responder a nuestra pregunta respecto a por qué el Eterno pidió esta donación, esta ofrenda del pueblo de Israel para la construcción del tabernáculo. La explicación es que los bienes, en cierta manera, enseñan los rabinos, significan sangre, tal como se acostumbra a decir en el mundo. No, fulano invirtió, pero con mucha sangre en ese negocio. Pero en verdad todo se entiende que lo que invirtió esa persona fue mucho dinero, pero el esfuerzo, lo que representa, entonces lo ven o lo comparan con sangre por el valor que tiene. Por esta razón quiso el Eterno que el pueblo de Israel invirtiera sus riquezas, o sea, con su esfuerzo, en el tabernáculo, para enseñarnos que para ser siervos del Eterno es necesario entregar y dar hasta la vida.
Porque al fin y al cabo, el Eterno es el dueño de ella porque puede quitárnoslas cuando Él quiera. De la misma manera, la persona debe estar dispuesta a perder toda su riqueza con tal de no dañar la voluntad del Eterno. En nuestra generación, ante la difícil situación económica, lo que vemos en el mundo y todo esto, poder estudiar la Torá, poder adquirir material de estudio, poder tener a alguien que nos oriente, que nos guía como un mentor, como un guía espiritual, muchas veces es complicado de conseguir, de adquirir. O sea, hay mucha información, pero por el hecho de que sea mucha la variedad de información no significa que todo sea bueno para nuestra vida. O sea, que sea alguien el que la trace, el que establezca un plan, el que establezca todo un programa de formación y de allí que nos ayude, que nosotros podamos cumplir con el propósito y crecer y desarrollarnos para ser parte del mundo venidero. Eso es lo más valioso para nosotros. Y por eso dar en función de eso nos eleva. Porque nosotros estamos pensando más en lo espiritual que en lo material, que al fin y al cabo, nada de esto se va con nosotros. Entonces, si podemos invertir lo que es pasajero por lo que es eterno, entonces estamos pensando con cordura. Estaríamos pensando con sabiduría. De allí que la Torá tendría que haber comenzado entonces con la orden de construir el tabernáculo y solo después pedirle al pueblo de Israel que diera, que aportara. Porque lo normal en el mundo es primero presentar el producto o el proyecto y después que la gente invierta en esto. Es decir, que de acuerdo con el orden lógico, la Torá debía haber ordenado primero, constrúyame un tabernáculo y solamente después decir, tomen una porción separada para mí. Sin embargo, no fue de esa manera. No fue de esa manera. Se puede responder a esta pregunta por el orden en el cual el Eterno establece esta demanda, lo siguiente. Tomen una porción separada para mí, porque la Torá dice, tomen. La palabra baijú, en verdad debería haber dicho, entréguenme una ofrenda, o entréguenme algo, porque lo normal es dar, es entregar, y no tomarla para uno mismo. La respuesta es que todo el mundo le pertenece al Eterno. Todo le pertenece al Eterno, como está escrito en el Salmo 103. Y su reinado domina sobre todo. También está escrito en Isaías 6. Su honor llena toda la tierra. En consecuencia, no es posible que exista algo que podamos darle al Eterno que no sea de Él, porque todo le pertenece. Por eso Él habla de tomen para mí. Así pues, ¿qué sentido tiene darle algo al Eterno que le pertenece? Cuando la Torá dice tomen una porción separada para mí, implica que se le ordenó al pueblo tomar de su propia vida, de lo que siente, de lo que él cree que es de él, que es esencial, de eso que está en lo más profundo, y consagrarlo al Eterno. O sea, cuando dice, tomen una porción separada para mí, lo que está midiendo es cuánto amas tú al Eterno para darle al Eterno algo que a la final te favorece a ti. O sea, cuando tú entiendes que todo es del Eterno y tú das al Eterno con desprendimiento, quiere decir que lo material, lo efímero, lo pasajero, de esa misma forma tú lo concibes. Implica que tú estás viendo las cosas dentro del plano correcto. O sea, el que ama su vida para este mundo, la va a perder. ¿Cómo era posible hacer todo esto?
entonces enseñan los rabinos que otorga cosas que son elevadas. Por ejemplo, el Eterno nos dio un Neshama, el Eterno nos dio condiciones a través de un corazón puro, completamente dedicado al servicio, que se basa en el temor al cielo y en el amor al Eterno. Entonces, cuando yo amo al Eterno, cuando yo temo al Eterno, cuando yo procuro caminar en santidad, cuando a mí lo más importante es esa meta que es el reino y el mundo venidero, y estoy consciente que el galardón es la vida eterna, ¿cuánto puede valer la vida eterna? ¿Cuál es el precio que le podemos dar? El precio lo determina el valor que tenga para cada uno de nosotros la vida eterna. Si eso vale mucho, el precio que demos siempre va a ser poco, por el valor que tiene. No en vano, Yehoshua dijo, este mensaje es tan valioso como aquel que vendió todo para comprar la perla de gran valor. De igual manera es para nosotros. E incluso en ninguna parte nos están diciendo que lo demos todo. Pero que todo aquello que podamos invertir en favor de estudiar, de aprender, de crecer, es lo mejor. Porque no se ve como un gasto, es una inversión. Y toda inversión genera ganancia. Estas cosas no se consideran una entrega de algo físico. Y es algo que no le pertenece al Eterno. Estamos hablando de cosas espirituales. Estamos hablando de un nivel, de una dimensión mayor, más elevada, donde podemos tener el honor de dar algo al Eterno y provocar que el Eterno actúe en nuestro favor. O sea, imagínense que aquello que yo estoy haciendo trae como resultado que el Eterno me vea de manera favorable. Así como el Eterno en su momento manifestó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por ello, la Torá establece decir, tomen, aludiendo que hay una entrega especial fuera de los límites normales. O sea, es alguien con conciencia al pensar, si yo vine a este mundo desnudo, si todo lo que tengo es del Eterno y que el Eterno me esté pidiendo, bueno, inviertan, den para estudiar, para adquirir conocimiento, para mejorar, para crecer, para rectificar. Piensen en lo que trae eso como resultado, que es su vida eterna. ¿Con cuánto gozo no lo daríamos? Y a pesar que lo estamos dando al Eterno, o en cosas relacionadas con el Eterno, los beneficiados somos nosotros. De esta manera es que se habla de tomen una porción separada para mí. Y solamente después ordena, me harán un tabernáculo. A pesar de que esto va en contra del orden lógico, como dijimos al principio de las cosas, podemos decir que debido a que hubo en este momento una entrega especial que el Eterno pidió primero a sus hijos, esa entrega fue que primero ellos cedieron o dieron su corazón. Primero el Eterno tomó en cuenta fue su motivación, lo que los llevó a dar de forma desprendida, sin saber para qué, porque luego es que les dice, constrúyanme el tabernáculo. Entonces, todos dieron, pero cada quien dio desde lo interno de forma diferente. Cada quien dio de acuerdo a la relación que tiene con el Eterno o la forma como concibe al Eterno y en función de lo que el Eterno representa para él. Y por eso es que dice, y residiré en ellos. No dice que va a residir en el tabernáculo, en ellos. Ahora, ¿cómo va a residir el Eterno en nosotros? Nunca de la misma forma. Porque todos no lo buscamos ni damos de la misma forma. O sea, depende de cómo yo
cedo mi vida, creo condiciones para mejorar mi vida, para rectificar. Es la manera como el Eterno se va a relacionar conmigo y de esa forma va a residir. O sea, el Eterno se relaciona con sus hijos dependiendo de lo que sus hijos construyen en favor de esa relación. Si yo estoy teniendo una relación muy escasa, a medio, muy poco, cuando me sobra el tiempo, de vez en cuando, de igual manera va a actuar también el Eterno con nosotros. Pero si para mí el Eterno es lo primero, yo lo busco en la madrugada, yo dedico mis primeras horas para el Eterno, yo oro constantemente, siempre bendigo al Eterno, me esfuerzo en aprender más, en crecer, en ayudar a que otros crezcan, ser de bendición a otros, mi relación con el Eterno va a ser mucho más profunda. Lo que yo voy a ver, lo que yo voy a percibir, no se compara con otro que no lo valora y no lo ve de la misma forma como yo lo veo. Por eso es que se enseña que cada hijo del Eterno es un lugar para la residencia del Eterno. O sea, cada quien está preparando como una habitación, como un tabernáculo para que el Eterno pueda residir en él. ¿Cómo es posible esto? Porque cada uno de nosotros toma de sí mismo, de lo que tiene a la mano, para dar al Eterno y de esta manera caminar en un nivel de santidad que nos permita elevarnos, que nos permita ver las cosas espirituales con mucho más valor que las terrenales. Por eso, como se enseña en Berajot 33b, todo depende del cielo, menos el temor al cielo. Todo lo que hacemos de alguna manera es porque el Eterno lo permite, lo da, nos ayuda. Pero todo lo que surge del temor al Eterno, eso parte de nosotros porque parte del nivel de conciencia y de relación que yo construyo con el Eterno, que yo he venido creando, que yo he venido edificando, trabajando. Por eso, el Eterno, que es supremo y el causante de todo, dirige al mundo con bondad y con justicia, y de acuerdo con lo que pronuncia, con lo que sale para traer cosas a la existencia, es que llega a nuestra vida la salud, es que llega a nuestra vida la paz, es que llega a nuestra vida la manutención, es que llega todo. Todo viene de eso, de esa misma fuente. Pero hay un único aspecto en el cual no dependemos de la mano del Eterno, sino que se establece de acuerdo al trabajo que cada uno vaya realizando. Y eso es el temor al cielo. Cuando una persona teme al cielo, ha llegado a un nivel de amor que lo permite elevar y estar consciente de todo. Y de esta manera ver las cosas mucho mejor. Está escrito en Devarim o Deuteronomio capítulo 10. ¿Qué te pide el Eterno fuera de que le temas? Es decir, que el Eterno le pide a la persona que trabaje sobre sí mismo para que alcance el nivel de temor requerido para que la presencia de él pueda morar o tener una relación profunda y ser sensible a la voz del Eterno. Y esa es la clave para lograr crecer en el estudio de la Torá y en el cumplimiento de los mandamientos. La forma de poder crecer estudiando la Torá es cuando nosotros trabajamos sobre nosotros mismos basado en el temor al cielo. Debido a que cada persona es como un pequeño tabernáculo. Entonces, el Eterno evitó mantener de manera milagrosa el tabernáculo en su aspecto exterior. O sea, el Eterno no quiso que el tabernáculo se mantuviera por la mano de él, sino que el ser humano, que sus hijos participaran, que fuera la persona la que despertara ante la necesidad de revisar las condiciones de este lugar cada tiempo, lo cual alude
al examen de conciencia y al análisis interno que la persona debe realizar de sí mismo y de la relación que quiere construir con el Padre. Esto nos muestra que cada persona va construyendo una relación y que unos pueden profundizar más que otros, unos pueden elevarse más que otros, otros pueden llegar a una dimensión espiritual más que otros, unos pueden percibir lo que otros no perciben, unos construyen una verdadera relación, otros tienen simplemente momentos con el Eterno, porque es dependiendo de lo que tú desees. Y de allí la base debe ser el temor al Eterno para desear lo mejor en función de acercarnos y ser uno con Él. O sea, que de nosotros surja esa fuerza que despierte dentro de nosotros esa búsqueda, esa necesidad imperiosa de que el Eterno se manifieste en nuestra vida de forma única a diario. Debido a la relación y a la pertenencia existente entre el tabernáculo y la persona, el Eterno provocó que fuera necesario revisar siempre el templo o el tabernáculo en este caso, para enseñarle también a la persona que siempre debe estar revisando su vida y sus actos, para despertar cada día más y crecer en lo referente en el temor al cielo. O sea, así como el Eterno estableció, tienen que revisar esto del tabernáculo, tienen que revisar esto, tienen que esto cambiarlo, tienen que esto siempre mejorarlo, pendiente de la lámpara, cambiar las luces, cambiar esto, limpiar allá, mantener esto aseado. De esa manera, usted tiene que ser también con su vida, que es un pequeño tabernáculo. Nunca descuidarse, nunca dejar que el temor al cielo se pierda. Y cuando hablamos del temor al cielo no estamos hablando de vivir con miedo, con pánico. No, estamos hablando de respeto, de reverencia, de lo que representa Él para nosotros. Por eso es que dijeron nuestros sabios en Abot 2.4, no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. Y eso es una gran verdad. Porque en la medida en que la persona se va elevando en su relación, también su inclinación al mal se va elevando y por lo tanto necesita trabajar mucho más y de manera constante para mantenerse en ese nivel porque tiene algo que es oposición y que está dentro de sí mismo. Los rabinos que enseñan el musar como base fundamental dicen que únicamente algo que se adquiere con sacrificio puede perdurar. Pero algo que se adquiere de manera fácil termina desapareciendo. O sea, ¿cuánto esfuerzo hacemos nosotros por buscar al Eterno, por estudiar, por crecer, por mejorar, por aprender más? Ese esfuerzo, esa dedicación, esa firmeza de convicción, esa lucha diaria de decir, a esta hora voy a estudiar, voy a dedicar tanto tiempo, voy a ver esta clase, voy a repetir esta, voy a leer esto en este libro, voy a volver a ver esta materia. Eso es lo que hace que se remarque y se quede allí en su alma. Por eso dicen nuestros sabios en el Yalkut Shimoní, Teilín 6.9, que cuando el rey Salomón fue a llevar el arca a las puertas del templo, vio que la entrada era angosta. Esto no se entiende, porque el rey Salomón construyó el templo de acuerdo a la tradición que había transmitido de generación en generación y que había sido recibida de la misma boca del Eterno, como aparece en Yalkut Shimoní, Divrei Hayamim 10.81. O sea, si el mismo Eterno fue el que reveló las medidas, ¿cómo es que esto es angosto ahora? O sea, ¿cómo es posible que ocurra lo que aparentemente es un error en la planificación de las puertas del templo? Podemos decir que el rey Salomón construyó las puertas del templo de esta manera a propósito, porque desea enseñar al pueblo varios principios básicos, y son los siguientes. El primero, lo que nos abre a nosotros puerta siempre va a ser la tefila,
Dicen que cuando el rey Salomón vio que las puertas no se abrían, enseguida oró. Así dicen Divrei Hayamim 6:42. Habla de recuerda la bondad de tu siervo David. Cuando las puertas oyeron esto, dice que se abrieron de inmediato. Así aparece en Shabbat 30a. O sea, imagínense la estima, el sehud, el mérito de David, que cuando mencionó la bondad de tu siervo David, automáticamente las puertas se abrieron. Cuando el rey Salomón dijo esto, le demostró al pueblo cuán grande es la fuerza de la oración, que tiene el poder de salvar, de guardar, de redimir a la persona de todo sufrimiento y de todo dolor. El rey Salomón también quería transmitirle al pueblo el mensaje de que el arca sagrada que simbolizaba la Torá, debido a que estaban allí las tablas, no pueden entrar al templo, sino hasta que el Eterno santifica la casa para el honor de la Torá. ¿Cuál es el significado simbólico en todo esto? Es que el Eterno no desea depositar su presencia en el alma de una persona que no persevera, que no lucha por santificarse, en el que no trabaja en purificar su alma, en preparar condiciones para limpiar, para depurar su vida, para que la persona se purifique lo suficiente. Y para ello la oración al Eterno, el crecimiento en el temor al Eterno. Y de esta manera tendrá el mérito de convertirse en un recipiente adecuado para que resida la presencia del Eterno, como el mismo Eterno estableció. Yo voy a habitar en ellos. Otra alusión en este sentido es que el arca, como está escrito, tenía medidas ordenadas por el Eterno, como aparece en Éxodo 25. 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Esto implica que solamente la persona que se considera como una parte de un todo e incompleta puede servir al Eterno, puede acercarse al Eterno buscando la perfección, la santificación y tener el sehud, el mérito de que la presencia divina reposa en él. Por lo tanto, y dado que la persona es un pequeño templo, debe experimentar bitul anin, anulación del yo ante la Torá. Y solamente entonces la Torá podrá entrar en su corazón. O sea, la única forma de que la Torá se haga parte de nosotros, quede grabada en nosotros, es que nosotros anulemos todo lo que impide para que la Torá se quede en él. Si el tabernáculo era solamente algo simbólico, pero lo principal es que la presencia del Eterno resida en el ser humano, en cada hijo del Eterno, entonces ¿por qué el Eterno le ordenó construir al pueblo un tabernáculo? Habría sido suficiente con que la presencia divina habitara en el corazón de cada uno. Podemos decir que entonces cuando se construyó el tabernáculo con los nombres sagrados con los cuales había sido creado el mundo, como aparece en Berajot 55a, es que todos nos hacemos parte de él. Es decir, que el tabernáculo consistía de una concentración de los nombres del Eterno y por ende el tabernáculo mismo no necesitaba que el Eterno reposara sobre él, porque ya fue hecho con todos los nombres de él. A diferencia del ser humano que había sido creado por el Eterno, quien le insufló un Neshama que es parte de la divinidad superior, como aparece en Pardes Rimonim 32a. Esto implica que la persona puede llegar a un nivel más elevado que el tabernáculo. El tabernáculo consiste en una concentración de los nombres. Pero de hecho, el Neshama de la persona es parte misma del Eterno. Como está escrito en el Salmo 29. El Eterno dará honra a su pueblo. El Eterno bendecirá a su pueblo con paz.
La Torá es llamada gloria, es llamada honra, como aparece en Vaikra Rabá 31:5. Y de acuerdo con lo que dice el verso, podemos explicar que la Torá tiene la fuerza de brindar paz y bendición al pueblo, a la familia, a este hermoso hogar, bajo principios y bajo la Torá. Porque cuando el pueblo de Israel se dedica con esfuerzo al estudio de la Torá, cuando el pueblo se esfuerza, lucha para poner por obra la Torá que estudia, que es llamada la honra y la gloria en relación a la Torá, entonces tiene el mérito de que el Eterno lo bendiga y brinde paz y unión entre ellos. Esto es impresionante, porque en la medida en que yo voy estudiando, me voy esforzando y voy colocando por obra todo esto, como la Torá es llamada honra y gloria, entonces nosotros podemos adquirir méritos para que el Eterno derrame mayor bendición. Y esto es muy simple de entender del por qué la Torá logra traer paz al mundo. Y es que la Torá y los mandamientos nos van educando, nos van formando, nos van creando como que ese hábito a no pensar tan solo en nosotros mismos, sino que también estamos pensando que todo lo que estamos haciendo, bueno, yo lo estoy haciendo también por mi esposa, yo también lo estoy haciendo por mi hija, yo lo estoy haciendo por mi hijo, yo lo estoy haciendo por mi padre, por mi hermano. Cuando la persona se dedica a la Torá, se esfuerza en ella, trabaja para cumplir los mandamientos, con sus méritos, por todo lo que está haciendo, también genera un ámbito espiritual para atraer a todo esto a su familia. Porque él tiene el mérito de corregir y mejorar sus malas cualidades y adquirir de esta manera que las cualidades positivas se desarrollen hasta que toda su personalidad llegue a purificarse y a elevarse hasta llegar a ese nivel de unión y de santidad que el Eterno espera. De esa manera estará en condición de tender la mano y elevar a otros. En la actualidad que no tenemos el templo ni tenemos el tabernáculo, nuestra casa en la cual vivimos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, tiene las características y es visto como un pequeño tabernáculo. Por eso, todo lo que hace la esposa en la casa es visto como el mismo servicio que hacían los levitas en el templo. Por eso, la mujer sabia es la que edifica la casa, porque todo lo que está haciendo lo hace dentro de un ámbito que espiritualmente está conectado con el Eterno. Por eso todo lo que hace es visto como un servicio. Y por eso puede alcanzar el mérito de que la presencia del Eterno resida dentro de ese hogar. Por eso es que juntos debemos ocuparnos en incrementar el amor, la unión, la paz, ese Shalom Bay. Porque eso es lo que hace que la presencia del Eterno more en medio nuestro, entendiendo que el hogar es como el tabernáculo. Cuando desde el cielo ven que la pareja se ama, se respeta, se valora, dicen que entonces el Eterno apresura que su presencia pueda bajar, pueda descender y asentarse entre ellos. Y de esta manera lo que hace es incrementar la paz y el amor. Pero en cambio, cuando la pareja no es cuidadosa, cuando no hay respeto, cuando no hay ese verdadero amor, cuando no hay un trabajo en conjunto, lo que hay son discusiones, diferencias, falta de respeto, entonces el Eterno se aleja de la casa. Porque una vez que la presencia se aleja, entonces se abre el camino para que puedan surgir cosas que vayan afectando el matrimonio. Esto es lo que dijeron nuestros sabios en Sotá 17a. Si el hombre y la mujer lo merecen, y esto está basado en el trabajo
en conjuntos que hacen en favor de su hogar, tomando como principios la Torá para construir la familia, la presencia del Eterno reside entre ellos. Entonces enseñan, si no lo merecen, el fuego los consume. ¿Por qué? Porque va a haber mucha discusión, mucho pleito, va a haber también discusiones, irrespeto, se levantan la voz, se dicen groserías, todo esto va sucediendo. Por eso es que hablan que el fuego los consume, porque son personas que no se controlan, se hieren, se lastiman. Si hay algo que no debería mencionarse dentro de un hogar, si hay algo que no debería mencionarse en un hogar, es decir, me divorcio. Es decir, me divorcio. Porque eso es como si agarraran la Torá, así como Moisés en su momento, y la tiran contra el suelo, la quiebran, la rompen. No están entendiendo el valor que tiene el matrimonio, no están entendiendo lo que representa en lo espiritual para la restauración de todo. Es lo único que hace que los querubines que estaban en el lugar santísimo, dicen que eran cuando se daban la espalda. Ellos siempre estaban mirándose. Pero cuando esto sucedía, se daban la espalda. Y simplemente estaba mostrando que los hogares se estaban quebrando. Debemos tener presente que el Eterno no le da a nadie una prueba que no tenga la fuerza y la capacidad de superar. Y es una regla conocida que ninguna persona se ve en una prueba que sea más grande que las posibilidades que tenga para enfrentarla. Hay pruebas que vienen para mostrarnos de qué estamos hechos, del material que poseemos y hasta dónde podemos llegar. Y mientras más grande es la persona, más posibilidad tiene de superar pruebas que son más grandes. El problema es que nosotros no sabemos cómo medirnos. Y las pruebas nos van mostrando esa capacidad. El pueblo de Israel en el desierto tuvo el mérito de vivir de manera milagrosa. En el sentido de que, mire, el vestido no se desgastaba. Los zapatos nunca se dañaron. Dice que llegaron a estar en el nivel de seres espirituales porque no tenían necesidades físicas. O sea, ellos no es como la persona que va al baño a hacer sus necesidades. No, porque lo que consumía inmediatamente nutría todo el cuerpo y no había nada que desechar. De allí cuando dicen que estaban cansados de eso, es porque ya no se veían como anteriormente lo hacía, que su cuerpo desechaba cosas. Al punto que el Eterno pudo hablar cara a cara, y por eso se le llama la generación que conoció al Eterno. O sea, ellos caminaban en una dimensión totalmente diferente. Nosotros tenemos que crear condiciones para caminar de esa misma forma. Al estar el pueblo en este nivel tan elevado, tenían la capacidad, tenían la posibilidad de superar cualquier prueba. Y eso era algo que empezaron a construir ellos posteriormente cuando vieron el gran error de permitir construir el becerro. Ellos tenían todo. El gran problema es que la gran mayoría empezó a influenciar y la mala inclinación hizo que ellos aceptaran. No fue su voluntad, pero lo aceptaron. Y ahí estuvo el gran error, primeramente de Aarón. Por eso, más adelante vemos nosotros la forma como empezaron a rectificar y a corregir ese daño. Está escrito en Éxodo 14, que dice, y creyeron al Eterno y en su siervo Moisés.
La fe del pueblo de Israel en el Eterno empezó a concretarse en el hecho de que también creyeran en Moisés, que era su representante, que era aquel que podía mostrar y enseñar del Eterno, y para eso fue escogido como su representante. Él fue el instrumento que los llevó a creer en el Eterno. Y de la misma manera, todos los méritos del pueblo de Israel, mientras estuvieron en el desierto, se debieron al liderazgo de Moshe, porque por ellos mismos no merecían recibir esos milagros. Así pues, todos los milagros que tuvieron lugar en el desierto fue la manera como el Eterno atestiguaba, aprobaba y mostraba quién era Moshe como su representante, y por eso creyeron en el Eterno y en su siervo Moisés. Porque como fue dicho, la fe en el Eterno acompañaba a la sombra de Moshe. Y esto se iba concretando a través de Moshe, que iba guiando al pueblo a una relación personal. El trabajo de Moshe fue enseñar la Torá y también incentivar, motivar a que cada uno desarrollara esa relación con el Eterno, que cada uno construyera o transformara su vida en un tabernáculo donde el Eterno pudiera morar. De esta manera vemos nosotros cómo la Torá se transformó en esa brújula que guió los pasos del pueblo. En Éxodo 25 aparece: esta es la porción separada que tomarán de ellos, oro, plata y cobre. Se puede decir en este verso, teniendo en cuenta los aspectos profundos y ocultos de la Torá, la palabra esta, que es la palabra besot, simboliza a la Torá, sobre la cual fue dicho en Devarim o Deuteronomio 4, esta es la Torá. Si reordenamos las letras de la palabra hatrumá, que es la porción separada, obtenemos la palabra men Torah, porque la Torah fue entregada en 40 días y 40 noches, y 40 es el valor numérico de la letra men. Y también podemos reordenar todas estas letras y obtener la expresión men hei Torah. Y el valor numérico de la letra men y de la hei es equivalente al valor de la palabra Adán. O sea, para que el hombre sepa que la Torá, que fue entregada en 40 días y 40 noches, puede habitar en él solamente si él saca de sí el oro, la plata y el cobre. Si el hombre saca de sí lo más valioso, entonces puede habitar en él la presencia divina. En hebreo, la palabra asher, que traduce como que, si nosotros invertimos sus letras, se forma la palabra rosh, que es cabeza. Esto nos enseña que la persona debe sacar de su cabeza todo lo que lo conecta con la tierra, con la vanidad, con lo material, para que en ella más bien se deposite la Torá y obtenga el mérito de que la Torá quede remarcada en todo su ser, para que de esta manera pueda servir al Eterno con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma. De esa manera construir una verdadera relación con el Eterno, para que así el Eterno habite en medio de nosotros.